María Zambrano, Los Bienaventurados, Introducción. Desde siempre, lo que se percibe por la visión y el haberla han sido tenidos por máximamente sospechosos en el reino de la religión y más todavía en el del pensamiento, pues que la razón imperante en este nuestro occidente ha reproducido y aún agravado las condenas de la religión. Nada más riguroso que el imperativo categórico kantiano, y si no más riguroso, más renunciador aún es el positivismo en todas sus formas y naturalmente en la más extrema, el método fenomenológico. El ascetismo filosófico, al menos en su línea oficial, supera sin duda las condenas intelectuales impuestas por el tribunal correspondiente, cuyo nombre se resiste a pasar a esta página, de la religión imperante. Se entiende, naturalmente, que los medios de coacción dimanados de la filosofía solo tienen imperio allí donde nadie se atreve a mirar cara a la verdad que se le acerca o le llama, sin renegar ni tan siquiera renunciar a la filosofía misma, a su imperecedera tradición y a ese voto de pobreza virginal que la ha mantenido, aunque a veces se enmascare tras el rigor, la nitidez y la claridad que exige implacablemente y sobre todo en su manifestación congénitamente profesoral en este occidente. Visión es imaginación o aún peor, fantasía, y es en el sujeto en quien se da la confusión en el doble sentido de serlo por sí misma y de confusión entre el ver y el pensar, irrupción más bien, diríamos, del ver en el pensar. Confusión en el primer sentido, es decir, en sí misma, por arrastrar una carga de sensualidad, aunque el sensualismo filosófico poca visión ha tenido o ninguna. El sensualismo, ya desde los epicúreos en Grecia, renuncia paradójicamente a la visión. Solo el poeta Lucrecio transgredió los límites filosóficos y nos dejó indeleble la visión del mundo. Solo él nos ha ofrecido la danza en la ceguedad del sentido de los átomos. Inevitablemente, tras de largo periodo racionalista, había de surgir en la filosofía el modo de abrazar y no de reducir la unidad al conocimiento que nunca se ha dejado de apetecer, el conocimiento poético en que la imaginación y el sentido íntimo tienen colaboración y alimento. Durante la Edad Media, la filosofía escolástica pudo prescindir de él, teniendo al lado una cosmología y antes una cosmogonía dada por la revelación del Génesis. La filosofía moderna, origen de la física matemática, se queda en la soledad para dar una imagen del cosmos y al desprenderse por completo de la revelación queda liberada a sí misma como quería. Y el hombre que a la filosofía o a la ciencia se acoge, aun el hombre común que respira este clima, queda liberado a su soledad humana, a la soledad del género humano sin cosmos y sin revelación. Y aquellos que vivían dentro aún de una religión determinada quedan escindidos, separados del pensamiento filosófico científico y del ambiente intelectual y moral que de ellos emana, creyendo a medias y por partida doble. Queda la poesía, depositaria del mundo llamado de la fantasía, y la fantasía, confinada a ser invención sin crédito alguno, de que su ofrenda de conocimiento sea aceptada cuando tímida o encrespadamente la ofrece. En el romanticismo nórdico, especialmente el alemán y el inglés, la poesía a solas tiene que rememorar el orden sagrado que toca a los sentidos, al sentir todavía más a la imaginación y a la misma memoria. Tiene que rememorar a los dioses de Grecia, las almas, los personajes, los sentires que buscan encarnarse en ellos. Nacen los grandes personajes en el llamado periodo barroco. No son ya procedentes de los autos sacramentales, ni de los misterios que delante de las catedrales y aun en las catedrales mismas se representaban. Mas los dos grandes personajes del teatro barroco español, el condenado por desconfiado y el convidado de piedad,
se han salido de ese recinto, y del último el autor tuvo que hacer la versión profana, lo que es tan grandemente significativo acerca de lo que andamos diciendo. Es la pasividad la que no ha sido tenida en cuenta ni por el pensamiento, ni por la poesía apenas, ni mucho menos por la moral. Todo es acción, y, sin embargo, los preceptos religiosos tradicionales siguen ahí, impasiblemente, sin ceder. No, no. El cogito ancestral está compuesto de prohibiciones. El Evangelio no se sabe bien, pues que en esta lucha declarada y al par inconsciente, lo creador ha quedado para los muchos y su moral invisible. Rescatar la pasividad despertándola, la pasividad, alma vegetativa según este olvidado pensamiento aristotélico, había quedado liberada a sí misma, lo que ella menos apetece, y la materia, a su vez, suelta, lo que contraría a su condición, lo que menos en su condición está, pues que apetece, como todo lo vivo, ascender. Y la materia apetece ser sustancia, está dotada de privación, dice el joven Aristóteles. Y lo que le falta es ser sustancia, y cuando es sustancia primera, si es que esto puede suceder, forma. Todo lo que nace y lo todavía no nacido está prometido a una forma. Es el sentido primordial nupcial de la vida aquí y ahora y desde un principio, y más no sabemos. ¿Cuándo cesarán estas promesas nupciales, esta apetencia de forma? No lo sabemos, y mientras tanto aquí mismo se da la soledad incompleta del ser a medias logrado, la soledad que gime y se revuelve contra su suerte, exasperándose en su esperanza, cegando la fuente misma de la esperanza por la impaciencia que tampoco le es imputable porque le ha sido negado el horizonte inmediato que remite al horizonte que sigue, y éste remitirá al horizonte otro o uno ya, al horizonte que la unidad abre en la conciencia anulándola y en la mente uniéndola, el horizonte que no podemos calificar, pues que no somos iluminados, porque tampoco se nos iluminó. Mas se nos dio por el Maestro que descendió hasta nuestra histórica vida, hasta nuestra oscura, ciega y absolutista, tratándose de esta civilización occidental, condición dándonos al par el absoluto y la relatividad pertinente. Y enseguida aquí la acción surgió. Goethe lo manifestó tarde, cuando ya estaba cumplida la humana acción oscurecedora, reacia siempre a la gracia que es al par conocimiento. Mas sin duda que él, poeta, quería decir algo justo, la acción que dimana del verbo, la acción que es verbo. Y nada de eso modifica la revelación recibida, en parte desatendida, en gran parte ignorada y a la que se ha hecho oídos sordos, ávidos más que de acción de imperio. El imperio, pecado central de este hombre que aún en su extrema miseria lo proclama, que arriesga proclamarlo hasta su último suspiro, que por eso no será suspiro sino cesación, tal como hoy se concibe que sea la muerte. ¿Quién piensa ni sueña en ese último suspiro en que se exhala el alma y se remite el espíritu? Lo que no quiere decir que así no suceda, mas sucede porque ha de suceder sin vigencia, sin dejar huella válida, sin validez o, en términos hoy en día mayormente usados, sin establecimiento. El suspiro sigue, seguirá, mas ¿quién lo recoge? ¿Quién lo sabe? ¿Quién lo espera? En el secreto del ser sí, el suspiro último en que se exhalan alma, espíritu y vida física sigue, seguirá. Mas, ¿quién entre los cultos al menos osa referirse a él? La conciencia le es adversa, la conciencia lo inhibe. Lo más penoso y fácil para un ser humano en su versión occidental es abstenerse, y la inhibición ha llegado a sustituir en él, en su mente y hasta en sus reflejos anteriormente, a la abstención,
ocultando virtudes, gracias, la castidad, la pobreza de espíritu, la limpieza de corazón. Que la conciencia inhibe, un sabio de raza hebrea lo recordó, mas, timorato e irreligioso, no pudo divisar la extensión efectiva de esta inhibición. La mirada de un psicólogo metafísico ya, no perteneciente a la raza elegida, pero deudor de ella como todos somos, divisó la extensión abordando honesta e inteligentemente las raíces de la conciencia, como era de rigor, mas sin tomar a su cargo enteramente la simplicidad. Y sólo la simplicidad puede dar cuenta, sólo la simplicidad del santo simple y aún antes y siempre y sobre todo la simplicidad dada por el Maestro Divino humano, divino en su humana pasión sin desdecirse aún en su cólera, la simplicidad única del bienaventurado, simplicidad que lo aleja de nosotros, que tan complejos hemos llegado a ser. Seres, vida y ser unidos están ahí, son inmediatos, y hoy la conciencia y sus análisis alejan de lo inmediato la vida, la simple vida. La sola vida ha quedado lejos también para los vitalistas del pensamiento y para los pensantes de la vitalidad, aun para todos aquellos infinitamente respetables, amables, predispuestos al amor que en esta nuestra amenazada cultura y amenazante allí donde llega, se aparecen. Indignos casi de la vida inmediata, nos presentamos hoy con técnicas, razones técnicas también, análisis igualmente técnicos del alma reducida a psique, a máquina, invasores siempre, ayer todavía y aún hoy guerreramente y enseguida pacíficamente, industrialmente donde no nos llaman. Todo es color de imperio, de comercial imposición, y allí donde llegamos la danza cesa, el canto enmudece, la ronda se deshace. Bien es cierto que una cinta magnetofónica lo recoge todo en su último suspiro, sin que se estremezca la conciencia por esto.